conjunto de acciones que tienen que ver con factores genéticos, ¿no? Por genes de NOT, por ejemplo, NOT2, ¿sí? Que van a censar el peptidoglicano bacterial, ¿ya? Por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿no? Tienes, eso es de la New England Journal of Medicine, los genes asociados. O sea, ya te estoy explicando que la EII tiene que ver con genes. No lo explica todo porque son multifactoriales. Y otros genes que están ahí, ¿ya? El sistema inmunológico innato y adaptativo, porque los linfocitos, las células dendríticas, todas se van a activar ante las bacterias que tenemos en el intestino. Factores ambientales, la dieta, el tabaco y la microbiota que tienes a nivel intestinal. Mira, mutaciones del gen de sensibilidad NOT2, CAR15, que está en el cromosoma 16, ¿ya? 16. Gen que codifica la proteína NOT que activa la producción de citoquinas. Importante factor, acá una de las citoquinas más importantes de la enfermedad inflamatoria intestinal es el factor de necrosis tumoral, ¿ya? Y también la interleuquina 12, ellas producidas en este cromosoma 16 que está muy activo en estos pacientes, ¿ya? También tiene, por ejemplo, la ATG 16L1, Autophagy Related 16 Like. Madre mía. Tiene un rol de autofagia, requiere el interferón gamma. No, perdón, es esta. Es un complejo de componentes de autofagia. Para que se autofagie tu enterocito, pues, ¿no? Del colon, ¿no? Del colon o del intestino delgado. La falta de concordancia total entre la enfermedad de Crohn y los hermanos gemelos monocigotos, porque no son iguales, ¿ves? No hay concordancia. O sea, si fuera genética siempre, a los dos nos tiene que dar por igual, pero no es así. Hay discordancia, ¿ya? Hay variación de riesgos étnicos. Los pacientes con Crohn son sometidos a resección ileal y anastomosis ileocolónica. El Crohn va a afectar desde la boca hasta el ano. Repito, el Crohn va a afectar desde la boca hasta el ano. O sea, boca, esófago, faringe, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, sigmoides, ascendente, transverso, descendente, ahí hablé mal ciego, descendente, sigmoides, recto y ano, todo afecta al Crohn, es lo más horrible que puede ser, el Crohn. La colitis ulcerosa solo afecta al colon. Muy bien. Cuando el niño se da, determina la aparición de lesiones de mucosa intestinal, ya que la hilostomía previene la recurrencia y reaparece cuando entran ácidos. Mira. Mira, estos pacientes a veces los operan y les sacan pues esta parte que está, tienen que operar porque eso se va a morir, cae todo granulomatoso, se ulcera, todo, le sacan. Ah, ya te saqué esta parte que tiene Crohn, fuera. Ya te tienes que curar, pues, ¿no? Pero no, porque lo vuelven a unir y otra vez se vuelve a formar el Crohn. O sea, es algo que tiene, consigo, que está generando ese microambiente inflamatorio, ¿ya? La teoría de un patógeno específico como consecuencia de la enfermedad no ha sido demostrada. Sabemos que nuestro intestino delgado y el colon está lleno de bacterias. ¿Cuál es? ¿El Escherichia coli? ¿Es el Proteus? ¿Es un enterococo? ¿Quién es? No se sabe. Muy bien. En la enfermedad de Crohn, la sobreexpresión del receptor de linfocito T podría incluir una alteración en el reconocimiento y discriminación de la propia flora. Este es un artículo actualizado, ¿ya? Entonces vean ahí está la bacteria comensal, es ingresada, es detectada por la célula plasmática, ella activa interleuquina 6, ya dijimos interleuquina 12, citoquina importante, y el factor de necrosis tumoral que van a activar al daño tisular a través de los linfocitos, y la 6 que va a inducir a la apoptosis, y nuevamente el gen NOT2. Gen NOT2. Acá que pues, enfermedad de Crohn, dice. Representación matemática de las principales características de Crohn en el intestino delgado. Ya les dije que el Crohn ataca todo, pero acá solo le están queriendo enseñar en un delgado, de un medio. Acá están las capas musculares, vean, nódulo linfático, hiperplástico, va a haber ulceración, en el Crohn se ulcera. Ulceración de tipo lineal. Puede haber perforación, o sea, puede llegar con abdomen agudo a la emergencia, por perforación intestinal, peritonitis por perforación del yeyuno.
absceso, fiebre. ¿Qué más da? Granulomas, característico del Crohn. El Crohn es como una tuberculosis. Nosotros no nos da Crohn. Nuestra enfermedad se llama tuberculosis. Y la principal ubicación de la tuberculosis en este país, en el intestino, es en el intestino. ¿Ya? Granuloma, folículo linfóide, inflamación crónica transmural, mira, toda la pared se va a inflamar, toda. Puede hacer fístulas hacia un masa, o sea, el intestino intestinal, o sea, de un intestino a otro, se ve por la cercanía, ¿no? Fístula. Muy bien, nucleótido, ese es el NOT2. La inmunidad celular del sistema de la mucosa se compone de linfocitos T acá, citotóxicos, TCD4, TH1, TH2 y T reguladora. Es una activación inadecuada de estos linfocitos T que pueden responder a antígenos luminales. Mira, están las bacterias flotando ahí en el núcleo intestinal, ¿no? Acá están los enterocitos con sus bordes en cepillo, ¿no? Y de repente hay alguna señal que no se sabe quién es, si son las bacterias, un antígeno de una bacteria, ¿no? Que son introducidos por las células dendríticas y todas ellas van a desencadenar, ¿no? Formación de interleuquina 12, ya dijimos, interleuquina 6, ya dijimos, y factor de necrosis tumoral. Además se va a observar un aumento de las células B, dijimos que había hiperplasia linfoide, ¿no? Células B activadas y autoanticuerpos pese a la relevancia clínica es desconocida, ¿ya? Muy bien. La interleuquina 6 dice, en la enfermedad de Crohn los linfocitos T de la mucosa son resistentes a la apoptosis, o sea, encima que están súper activados nunca se van a morir, ¿sí? Son resistentes a la apoptosis por un mecanismo que depende de la interleuquina 6 y perpetúa el proceso inflamatorio. Acá vemos cómo estas bacterias, ¿no? Se presume que es eso, que algunos componentes antígenos van a ser reconocidos por las células dendríticas presentadas, pues, ¿no? A los linfocitos T que se activan, estos activan a otros linfocitos T, 17, 2, 1, secretan pues interleuquina 17 y ya no solamente hay llamado del sistema inmunitario, sino también del sistema polimorfo nuclear. Y además también el interferón gamma que va a activar a los macrófagos y la alta producción de factor de necrosis tumoral que va a generar un defecto en la barrera que va a permitir el ingreso de otras bacterias, abscesos, por ejemplo. Entonces, como consecuencia de la activación permanente de los linfocitos TCD4 y la síntesis de grandes cantidades de interleuquinas y factor de necrosis tumoral. Hay un incremento del interferón gamma por las células mononucleares y estas van a activar pues a los macrófagos y la producción de factores de necrosis. Las activaciones de los TH1 van a dar lugar a secreción de citoquinas como factor de necrosis tumoral, que va a producir a su vez destrucción del tejido por metaloproteinasas, daño vascular, adhesión, reclutamiento de células inflamatorias. Entonces, ¿esto a qué lleva? Úlcera, perforación, edema, mala absorción, diarrea. Reclutamiento de células inflamatorias, granuloma, ahí está, lo que ves en el microscopio, oficio, patología. Acá, una de las grandes dianas actuales del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, factor de necrosis tumoral. Mira tú cómo va ella a producir activación de metaloproteasas, de inflamación a través de vías intracelulares. Eso se supone que es un enterocito, ¿no? En tu cabeza te mira, esa es la célula del intestino, ¿no? Del colon, por ejemplo, si es que es una colitis ulcerosa, o del intestino delgado o del intestino grueso para el Crohn. Hay la vía de las caspasas que te llevan a la apoptosis, ¿no? La activación del factor de necrosis K beta, kappa beta, que activa inflamación en esa zona, ¿no? Y los macrófagos de la mucosa se unen a este receptor
y también, aparte de los enterocitos, los macrófagos que también son activados y generan. Además, dice actualmente la terapia anti-TNF protege la función de barrera porque disminuye la apoptosis del epitelio. Por eso ahora se dan medicamentos antifactor de necrosis tumoral. Enfermedad de Crohn, enfermedad colitis ulcerosa. Veamos primero Crohn. Dije que Crohn ataca de la boca al ano, pero es parchado. Puede ser que te da un poco en el esófago, otro poco en el duodeno, por ahí se pasa hasta el yeyuno, un poco de ilion, de ahí nada en el ascendente, un parche en el transverso, y así. Es parcheado, salteado. Eso se llama salteado. Ve, inflamación, 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 inflamación. Y la colitis ulcerosa es continua. Es continua. Las lesiones de donde empiezan van caminando. Nunca es parcheada. Colitis ulcerosa. Afectación continua, comienza en el recto. Muy bien. Acá es una visión, ¿no? Este es el lado mesentérico, de una asa intestinal cortada en un corte axial. Vean ustedes, inflamación transmural. Miren cómo va la inflamación a lesionar al epitelio y va a llegar todas las capas. Mucosa, submucosa, circular interna, longitudinal externa, todas las capas, serosa, lo perfora ya, perforación intestinal. Muy bien. Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Mira, esta de acá, esta. ¿Qué pasa? Sangrado rectal. ¿Sí, no? ¿Por qué se puede tener? No puede tener. Sangrado rectal. En este también puede haber, pero este es más frecuente porque la enfermedad inicia en el recto hacia arriba. Diarrea, claro, malabsorción, pues mira, esto puede absorber. ¿Qué cosa va a absorber? Vitamina D, va a absorber vitamina K, va a poder absorber factor implícito, etc. Proteína. No absorbe. Diarrea. ¿Dónde es más frecuente la diarrea? En el intestino delgado, centro, porque ulcerosa no agarra tanto el intestino delgado. Pero acá también puede pasar diarrea. Crohn, 70% mala absorción, diarreas, pacientes vienen con diarrea crónica. Doctor, ya todos los días tengo diarrea. ¿Cómo si ya me han dado enterogermina, ya me han dado ciprofloxacina, me han dado Bactrim, Trimestoprim, me han hecho esto, me han hecho endoscopía, colonoscopia, sigo con diarrea. Más en abdomen, estos de acá, los adenomas, enfermedad de Crohn, porque hay un engrosamiento a veces de la pared. Abscesos, ¿quién produce más abscesos? Crohn. Perforación intestinal, la colitis ulcerosa es más frecuente que produzca perforación intestinal. ¿Ya? Vea, colon tóxico, más frecuente colitis, ellos hacen un colon, se infla, deja apaya peristalsis, venga, voy a encontrar la sala, venga, colon tóxico. Quirúrgico. Cáncer de colon. La enfermedad inflamatoria intestinal es una de las causas de cáncer de colon, cáncer colorectal, ¿no? Y así. Muy bien. Datos radiográficos. Úlceras. Miren, la colitis ulcerosa, ya pues úlceras casi el 100%. Se ulcera el tejido, ¿ya? Enfermedad de Crohn, menos del 50%. Abscesos, la colitis ulcerosa tiene más del 70%. Y así, ¿ya? Acá está la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Vean ustedes. Engrosamiento de la pared en Crohn es común. Se engrosa tanto que miren, la luz intestinal se reduce por engrosamiento de las glomas. Enema opaco de la enfermedad de Crohn con afectación del ilion, mostrando una imagen en el pared. Acá está la imagen en el pared. Estenosis luminal, enfermedad de Crohn, común. Lesiones saltadas, Crohn. Predominio de colon, Crohn. Fístulas, ellos hacen fístulas. Ya vimos en la imagen de hace rato, ¿no? Fístulas entero-entéricas. Úlceras, común. Pseudopólipos, vimos en la imagen anterior que era la colitis ulcerosa. ¿Cómo se ve microscópicamente?
¿Quién va a ocupar todo el lumen, desde la submucosa hasta la serosa? El Crohn. Fisuras es más común en Crohn. Granulomas es más común en Crohn. ¿Qué es lo común para colitis? Los dos tienen lo mismo, pero uno no tiene, o sea, pueden tener lo mismo, pero uno más que el otro y el otro puede no tener. Muy bien. Características diferenciales entre Crohn y colitis. El Crohn es granulomatosa, con una reacción tipo 4, ¿no? La colitis ulcerosa es ulcerativa y exudativa. Moco, mira, tiene moco en el recto. Y dijimos que también tenía hemorragia, ¿no? Acá, enfermedad de Crohn submucosa. Extensión de la afectación. Esto dijimos que eran parches intercalados con la área de afectación recto en mi colon izquierdo. Y esto, ilion, colon, todo. Diarrea muy común en ambos, por eso da el síndrome de mala absorción. Hemorragia rectal en el colitis es común. Abscesos es común más en el granulomatoso, ¿ya? El desarrollo de cáncer más común en la colitis ulcerosa acá. Complicaciones locales de la colitis ulcerosa. Cáncer, hemorragia de recto. Ya dijimos, formaciones polipoideas y megacolon tóxico. Eso es la colitis. Y acá también hay lo mismo, ¿no? Esta imagen es del POR. Y el POR se ha copiado de la imagen del RUP. Seguimos. Bueno, ahí está, factor, ¿no? Tratamiento, miren, acá les puse un artículo. Infliximab, adalimumab, certolizumab. Tratamientos antifactor de necrosis tumoral, ¿ya? Antibióticos les dan, mira, fluoroquinolonas, metronidazol si se ha infectado, inmunosupresores para bloquear a los linfocitos que están súper activados y que no hacen apoptosis. Síndrome de mala absorción, incapacidad para transportar grasas, carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales. Pueden ser selectivos, por ejemplo, vitamina B12, lactasa, ¿ya? En cada porción del intestino se va a absorber una sustancia distinta. Por ejemplo, el hierro se va a absorber en la primera porción del duodeno, el calcio para las múltiples funciones intracelulares, musculares, enzimáticas, que ya saben, en el duodeno. El agua en el yeyuno, los hidratos de carbono también en todo el intestino delgado, las vitaminas liposolubles A, D, E y K, también acá, vitamina A para la retina, vitamina D para el hueso, vitamina E para las hormonas sexuales y la vitamina K, no me acuerdo, ¿para qué? Sí, para los factores de la coagulación. Muy bien. El ácido fólico y la vitamina B6 para el enriquecimiento de los glóbulos, la formación, ¿no?, de la serie roja, ¿ya? Vitamina B12, sales biliares cuando hay una reciclaje del ácido biliar, ¿ya? El agua y el colon. Entonces, si tú tienes colitis ulcerosa acá, ¿vas a absorber el agua? ¿Qué te va a dar? Muy bien. La mala absorción específica o aislada es un defecto molecular identificado que causa mala absorción. Por ejemplo, deficiencia de lactasa. Así pues no tomas leche hace 10 años y de repente te invitan ahí una leche Gloria, toda llena de lactosa. No tienes lactasa, pues es ¿B? Sí. Insuficiencia de vitamina B12. Hay, por ejemplo, los pacientes con anemia perniciosa por ataque a la mucosa gástrica, ¿ya? Mala absorción generalizada. Se produce una alteración de varias a todas las clases de nutrientes. Un paciente operado, una enfermedad de Crohn, una pancreatitis, etc. Una cirugía. Categorías. Digestión intraluminal, transitorias de transporte transcendental, obstrucción linfática. Intraluminal inapropiada. Por ejemplo, una insuficiencia pancreática. Para que tú hagas absorción o digestión, para que tú absorbas el azúcar, la proteína, el carbohidrato, primero que tiene que digerir. ¿Y quién hace la digestión? El páncreas.
Si no lo digieres, nunca vas a absorber trisacáridos, polisacáridos, no. Tu intestino absorbe monosacáridos. Enfermedad hepatobiliar, crecimiento bacteriano intra los diabéticos. Entonces, digestión intraluminal inapropiada. Trastornos del transporte epitelial, lesiones de la mucosa, ya está. Cáncer, enfermedad de Crohn, tuberculosis en el hilo. Si tienes tuberculosis en el hilo, ¿vas a poder absorber vitamina B12? No, porque se va a hacer en el hilo. Obstrucción linfática, tienes pues ahí un cáncer de ganglio, una enfermedad linfática, y te tienen el transporte de los productos de los lípidos. Recuerden el kilo que va por la linfa, ¿no? La grasa. Muy bien. Seguimos. ¿Qué era el síndrome de mala absorción? Diarrea. Pues diarrea crónica. Doctor, ya 3 semanas, pues, no, más de 4 semanas. Más de 4 semanas. Doctor, ya un mes ya sigo yo. Me llena el estómago. Tendrán helicobacter pylori, hay que hacerle, negativo. Sí, con diarrea, sí, con diarrea. Flatulencia, dicen, todo lo que como me cae mal. Dolor abdominal hipocólico, así de debilidad de desgaste muscular, baja de peso. ¿Por qué? Porque no absorben los nutrientes, distensión abdominal. Pero son los síntomas, ¿ya? Entonces puede ser por, según causas de malabsorción, ahí tienes, un linfoma, claro que sí, dependiendo de la ubicación. Una enfermedad celíaca, porque eres alérgico al gluten del trigo, del centeno, ¿no? Cirugía, un intestino corto, esclerodermia, amiloidosis, diabetes, neuropatía diabética, insuficiencia pancreática, un problema de la bilis, una obstrucción biliar, etcétera, etcétera. Puede ser por insuficiencia secretora de bilis o de las enzimas pancreáticas. Si tú no absorbes las grasas en el intestino, te va a dar una diarrea esteatorreica. Las heces, a ver ahí las bolas de grasa. Alteración de la movilidad con la amiloidosis, por ejemplo, acúmulo de material amiloide. Alteración de la movilidad, proliferación excesiva de bacterias y alteración de la función de la mucosa escrúe, enfermedad de Whittier. Síntomas y signos de la mala absorción. Flatulencia. ¿Por qué? Fermentación de carbohidratos por bacterias intestinales. Diarrea, secreción aumentada de agua, absorción disminuida de agua, ácidos grasos. Parestesias, tetanias, porque hay una mala absorción de vitamina D, calcio, que te va a producir hipocalcemia. O sea, mira, te puede dar síntomas generalizados, una mala absorción. ¿Cuáles son los síntomas? Otro. Dolor óseo, absorción disminuida de calcio, calambre, hipocalemia, pérdida excesiva de calcio. ¿Ya? Formación fácil de quimosis, petequias, hematuria y tal, lo que dijeron, absorción de vitamina B, de vitamina K. Ceguera, hiperkeratosis, absorción disminuida de vitamina. O sea, los síntomas van a ser de acuerdo a la deficiencia que hay. Carbohidratos, vitaminas, etc. ¿Ya? ¿Qué es la enfermedad celíaca? La enfermedad, miren acá una. ¿Recuerdan del rachi? Así es, ¿no es cierto? Igualito. Eso se come pelos del intestino. Con su cosita a la parrilla. Muy bien. Y entonces, ¿qué ven acá? Encuentre las diferencias. ¿Cuál es la diferencia este con este? ¿Ah? No ha perdido su B12. Predisposición genética para desarrollar la enfermedad. Es necesaria HLA-DQ2, o sea, más cercano mayor riesgo de compatibilidad. Lo presenta el 90% de los celíacos y la DQ8 del 5 al 10. Es la única causa, no se sabe, pero casi todos presentan eso. Vean cómo el gluten es digerido, ¿no? El gluten intestinal, y este borde del cepillo, ¿no? Hace de que este gluten se convierte en este péptido de no gliadina. La gliadina es
absorbida, ingresa pues, ¿no?, al torrente en esta zona y la inmunidad va a hacer que esta gliadina se convierta en gliadina desaminada, y esta gliadina desaminada es captada por la célula presentadora de antígenos, la cual lo presenta el linfocito TCD4. Esta gliadina proviene pues del gluten, ¿no?, del trigo, el centeno, todas esas cosas. Lo presenta el linfocito TCD4, él también a su vez activa el linfocito B para la función de inmunoglobulinas. Todo ello desencadenado, ya dijimos, 90% por HLA-DQ2. Y con su complejo mayor de histocompatibilidad le activa el linfocito TCD4 y este empieza a generar lesión en esta zona por linfocitos intraepiteliales, sobreexpresión de interleucina 15 y atrofia. Vea usted, atrofia, hiperplasia de las criptas con linfocitos intraepiteliales. Acá también una imagen, la gluten que se convierte en gliadina, se ingresa y es transformada por esta enzima transglutaminasa en gliadina desaminada, que a través del HLA-DQ2 o DQ8 en la minoría activan el linfocito T, él por su lado lo va activando a los anticuerpos y directamente se van a centrar acá, llamado de linfocitos y pérdida del borde ENSE, pérdida de la velocidad. Muy bien. Desplaza también. Esto es lo mismo, gluten, no se sabe la causa, genes, HNDR2, adenovirus, será serotipo 12, célula epitelial del intestino, activación del linfocito, respuesta inmunitaria, infestación con linfocitos, escurre celíaco y mala absorción. Características histológicas de las enfermedades del intestino delgado que producen mala absorción. Yo he hablado del escurre celíaco, ¿no?, que va a producir aplanamiento de vellosidades, hiperplasia de cripta, linfocitos y células plasmáticas aumentadas en la mina propia, difuso en la parte proximal del yeyuno. ¿Ya? Y bueno, estas son otras enfermedades, amiloidosis, que también causan pues lo mismo. Los síntomas de una enfermedad o escurre celíaco. El paciente adulto lo más frecuente es que cursa de manera sintomática. Cuando da síntomas va a producir astenia, dolor abdominal, meteorismo, anemia ferropénica, osteomalacia, osteopenia, osteoporosis. Es un hallazgo ahorita los datos de mala absorción, ferropenia e hipocalcemia. Estos son los anticuerpos, el más importante o más sensible, y más específico actualmente es la antitransglutaminasa que produce el linfocito B, porque el linfocito B va a producir antigliadina, antiendomicio y antitransglutaminasa. ¿Ya? Alimentaciones clínicas del celíaco: dispepsia, disección abdominal, fragilidad, osteoporosis, talla baja, síntomas mayores, diarrea, diarrea, baja de peso, calambres, titanio, focal, semia, diarrea. Las diarreas, según el Robbins, dice, puede haber diarrea secretora osmótica, ya vimos la mala absorción, y diarrea exudativa. La diarrea secretora se caracteriza por ese líquido isotónico, o sea, isotónico al plasma, ¿sí? Son diarreas osmóticas y persisten durante, o sea, el paciente deja de comer, igual sigue la diarrea. La diarrea secretora. La osmótica, ¿no?, es la que se produce con la deficiencia de la lactasa. Tomas leche y no tienes pues lactasa, y toda esa carga osmótica de carbohidrato que hay va a producir que el lumen intestinal secrete agua, ¿ya? Dejas de tomar, haces ayuno y te pasa la diarrea. Diarrea con mala absorción, ya hemos visto, cursa con meteorrea y sería con el. La exudativa se caracteriza por heces purulentas, aminolentas, moco, sangre, puede ser infecciosa. ¿Ya? La diarrea aguda. La diarrea aguda es menos de 15 días, la subaguda más de 15 días y la crónica más de 4 semanas. Normalmente son de origen infeccioso. Tranquilo, señor, le va a pasar solito. ¿Cuánto tiempo va a estar así? Un día, 2 días. Pero puede durar hasta 14 días.
se autolimita, ¿ya? ¿Por qué? Porque ha comido una comida contaminada con heces humanas, ¿ya? Por la ingesta de agua también, con alimentos contaminados. Aspectos a considerar: viajes recientes, ingesta de fármacos como laxantes, antibióticos. Son causas también de diarrea aguda, antibióticos, por ejemplo, ¿ya? Homosexualidad también. Pacientes que tienen mucha diarrea, jóvenes, usted está sexualmente activo, no vas a poder pensar. Si tengo relaciones con muchas parejas, diarrea aguda, no, más que todo en las crónicas, ¿ya? Ahí está el VIH. En jóvenes. Causas: infecciosas, productoras de toxinas, invasiones mucosas, salmonela, chinela, que producen moco, sangre, fármacos, colitis isquémicas, radioterapias, etc. La infección por Clostridium difficile es la causa más potente de diarrea. Bueno, en el hospital los pacientes tienen mucha cobertura antibiótica, se barre la flora intestinal buena por alguna infección X que tenga y empieza a proliferar el Clostridium difficile que da diarrea, ¿sí? Al final se le da tratamiento para el Clostridium difficile, que es la causa más frecuente de diarrea nosocomial. Características diferenciales entre una diarrea de tipo inflamatoria y no inflamatoria. La diarrea inflamatoria generalmente está dada por el intestino grueso y el volumen de las heces no es muy consistente, o sea, es más aguado, ¿ya? Puede presentar moco y sangre y es una urgencia mayor. En cambio, las no inflamatorias te dan generalmente en el intestino delgado, las heces están más formadas, o sea, las heces son más pastosas. Aspecto de las heces acuosas, pastosas, el moco y sangre. Diarrea crónica, su duración supera las 4 semanas, hay muchas causas y hay que hacer algunas pruebas, ¿ya? Entonces acá hay una clasificación de diarreas por su funcionalidad osmóticas, tienes que pensar en los laxantes. Secretoras, enfermedad inflamatoria intestinal, mala absorción. Diarrea crónica, ahí tienen enfermedad inflamatoria intestinal e infecciones por estas bacterias. Y la crónica con esteatorrea ya viene mal absortivo, celiaquía, mala digestión por insuficiencia pancreática, ya que no hay limpasa pancreática. La diarrea crónica puede ser orgánica o puede ser funcional. Si es orgánica, el paciente se va a deber a una enfermedad intestinal o sistémica, va a haber mala absorción y se puede llegar a pacientes graves con necesidad de cirugía. Las diarreas funcionales es aquellas en las que no hay una causa ni una bioquímica, no se produce una mala absorción y no tiene mayor trascendencia que la de la molestia de la diarrea que se asocia a los pacientes. El ejemplo más representativo es el síndrome de intestino irritable. ¿Qué significa eso? Que si tienes un paciente, la diarrea aguda no es mucho problema porque le das antibiótico y se va a curar. El problema son las diarreas crónicas. Como médico general, ¿qué haces? ¿Qué piensas? Paciente joven con diarrea crónica descarta VIH. Paciente joven con diarrea crónica descarta un escrúe celíaco. Paciente joven con diarrea crónica descarta una enfermedad inflamatoria intestinal, una tuberculosis intestinal. Paciente con diarrea crónica joven puede ser un intestino irritable. O sea, ya no se sabe. El intestino irritable dice, no sé qué tendrá. Tienes tu intestino te molestos. Pero le has descartado todas las otras causas. Diarrea más de 4 semanas. ¿Será orgánico o será funcional? Bueno, pues tienes que echarte a buscar todas las causas. Tiene antecedentes de cáncer de colon, familiares, será una enfermedad inflamatoria intestinal, pide una colonoscopía, hazle un estudio, pídele plan de trabajo, señor, le voy a hacer un plan de trabajo. Hágase un coprocultivo, hágase una reacción inflamatoria en heces. Hágase un estudio de grasa en heces. Hágase también, señor, una colonoscopía para ver que no tenga Crohn, cáncer de colon, una tuberculosis. ¿Sí? Ya sé. Uy, de verdad que estoy bien cansada. Ayer es un guardia de noche. Estoy durmiendo.
del mundo, ¿no? Es una epidemia, ¿no? Entonces el exceso de comida y la baja actividad generan pues estados proinflamatorios, hipertrofia del linfocito, adiponectinas y lipotoxicidad que van a pues, llevar a todas estas complicaciones, miren, diabetes mellitus, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, hígado graso y cáncer. Mira todo lo que te puede dar la obesidad, no solo diabetes. El exceso de grasa almacenada en el tejido graso constituye un solo factor para problemas cardiovasculares y las siguientes complicaciones que están acá. De cajón, arteriosclerosis, ¿sí? Insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus tipo 2, alteraciones en la mujer, alteración del ciclo menstrual. Puede dar lesiones nerviosas, polineuropatías por lesión del vaso nervorum, de los nervios. ¿Qué más? También da acúmulo colelitiasis, ¿ya? Aumento de neoplasias, siempre las obesidades les genera cálculos en la vesícula, y en el hombre cáncer colorectal y próstata, ¿ya? Todas las complicaciones de la obesidad. Mientras más índice de masa corporal, diabetes tipo 2, 7 veces 8 ratio, hipertensión, 6 veces más que alguien que no lo tenga, dislipidemias, casi 2, artritis, mal estado de salud. Para los que tienen un índice de masa corporal de 40 a más, de 40 a más. Clasificación: tienes la obesidad primaria y secundaria genética. La primaria, 95% de los casos, multifactorial, ¿no? En los que se destaca, ya dijimos, la leptina, que generaba una saciedad y se va anulando su función, y la secundaria, por una enfermedad que no es culpa del paciente, pues el Cushing, ¿no? Obesidad centrípeta por activación del glucocorticoide, pues Prader-Willi, enfermedades cromosómicas, el hipotiroidismo, dijimos el hipotiroidismo. Los factores genéticos oscilan entre el 40 al 70, la mayoría de las veces de herencia poligénica, pero se conocen 11 formas de obesidad genética. La más frecuente es la mutación del receptor de melanocortina 4, que provoca un desbalance de homeostasis energético a nivel de hipotálamo. Muy bien, el hipotálamo, el neuropéptido Y se va, o sea, en la regulación del apetito, de los carbohidratos, ¿no? De la alimentación, tiene un sistema en varios órganos, en el cerebro, en el estómago, en el intestino y en la grasa. Muy bien, el neuropéptido Y. Este neuropéptido Y, ¿no? es un saciador, ¿sí? Aumenta la sensación, es un estimulante del apetito, aumenta la sensación de hambre, con el hiperfagia y obesidad. Este péptido secretado en el hipotálamo aquí, acá, es el hipotálamo, ¿ya? Acá está el hipótesis, y este es el nervio óptico hipotálamo. Acá en el hipotálamo se secreta el péptido Y, y si es que tienes un aumento del neuropéptido Y, vas a tener sensación de hambre, todo el día. La grelina, péptido secretado en el estómago, ¿ya? Regula la hormona de crecimiento y se produce también en el hipotálamo, que estimula el apetito. Grelina, que se secreta en el estómago. Neuropéptido Y en el hipotálamo. Alterados en el obeso. La leptina, hormona producida fundamentalmente en el tejido adiposo. Esa grasita que tú tienes, ella está produciendo leptina. Actúa como señal de reserva energética, aumentando cuando existen suficientes, favoreciendo la fertilidad, el crecimiento y el metabolismo. Entonces hay una interacción, mira, cuando comes, entre tu cerebro y todos estos órganos. Muy bien.
a la insulina, por ende esta adiponectina no va a estar funcionando adecuadamente en un paciente obeso. Mira, es excelente, inhibe a la ateroesclerosis, que sí se ve como consecuencia de la obesidad. Incremento de la grasa. Todo ese incremento de grasa produce todo esto. Va a producir enfermedades cardiovasculares. Va a producir enfermedad de reflujo gastroesofágico. Va a producir síndrome de hipoventilación por obesidad, que te va a conllevar enfermedades cardiovasculares. Va a incrementar la tonicidad del sistema simpático, renina, angiotensina, aldosterona. Obviamente vas a ser hipertenso. ¿Y eso que te lleva a problemas cardiovasculares? Disrupción del tejido. Hay tanta grasa que ya ese tejido ya es anormal, ¿sí? Hipoxia del tejido, inflamación. Esto lleva a aumento de los ácidos grasos libres y esto conlleva resistencia a la insulina, y esto de acá también puede generar cáncer, hígado graso. Mira, el incremento del lípido va a generar hígado graso. Mira todas las complicaciones que da la obesidad. A review of pathophysiology and classification de la Mayo Clinic, ¿no? Donde no, qué raro, no le he puesto el año, pero es actualizado. Mira, índice de masa corporal, obesidad, más de 40, más de 30. Cáncer de esófago, 4 veces. Cáncer de esófago. ¿Por qué? Por reflujo gastro, eso. Cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, cáncer de las vías biliares, cáncer colorectal. Mickey Rospigliosis, siempre digo. ¿Se acuerdan de Mickey Rospigliosis? Panamericana es panamericana. Mejor de total de todo eso. Cáncer, esporádico. Porque la mayoría es cáncer, el 60% de cáncer es por. Claro, era obeso, era recontra obeso mórbido. Así igual que el otro, que el obeso es mórbido. También se murió de cáncer, ¿no? ¿Al riñón? ¿Ah? No me acuerdo, pero se murió de cáncer. No me acuerdo, eso no me acuerdo qué cáncer. O de pulmón, creo, no me acuerdo. O cáncer de vejiga. Cáncer de endometrio. Mira, las mujeres gordas, nulíparas, les da cáncer de vejiga. Gordas nulíparas, o sea, gordas monjas, cáncer de endometrio. Cáncer de mama. Las obesas tienen casi 1.3 más de hacer cáncer de mama. Muy bien, y ahí está. Alta en dietas, acumulación de grasa, daño del tejido, adiponectinas, citoquinas proinflamatorias, resistencia a la insulina, resistencia a la leptina, hipotoxicidad, lipidemia, fibrogenesis, deficiencia de células pancreáticas, diabetes, cánceres, hígado. ¿Recuerdan que ese gordito que tocaba el ukulele? ¿Ah? Se murió, rapidito, era como 10 personas, ¿no? Lo enterraron ahí en el mar, sus códigos. Todo eso tenía sentido. Todo eso. Seguramente le dio un infarto con ateroesclerosis del aporo. Nadie. Obesidad y cáncer. ¿Y por qué la obesidad no da cáncer, doctora? ¿Qué tendrá que ver? Yo tampoco sé, pero ya está estudiado. Ya está estudiado. 2023, acta farmacológica. 2003. Patofisiología de la obesidad y su asociación con enfermedades. Cáncer. Bueno, pues se presume que el tejido adiposo aumenta el tamaño de la grasa, secreta adiponectina, leptina, insulina, y activan estas vías, las vías del RAS, ¿sí? Son vías del RAS y del P3K. Estas tienen señales intracelulares que van a generar apoptosis y células de tipo cancerígenas. El tejido adiposo también produce citoquinas proinflamatorias, función estrés oxidativo y función mitocondrial. Todo mismo cambio produce o promueve la liberación de división de células cancerosas, por ejemplo en el colon, en apoptosis, adenocáncer. Obesidad, inflamación, ya, pues esto ya se entiende que es por
las placas ateromatosas, se entiende que es por la remodelación. Mira, tiene actividad sobre la remodelación en el ventrículo izquierdo, lo que conlleva a una insuficiencia cardíaca porque les produce hipoxia, necrosis. Las leptinas generan toda esta falla ventricular, ¿ya? Actividad nerviosa simpática, va a haber hipertensión, el LDL sufre oxidación y con ello produce placas de ateroma, células esponjosas y ateromatosis de las coronarias. Resistencia a la insulina. Esta leptina aumenta y va a producir adiponectinas inflamatorias que van a generar que el receptor de insulina no lo reconozca, ¿no? A través de esta señalización JNK inhiben a la GLUT4, ya dijimos que la GLUT4 es esta, hacía que la glucosa entre a las células del páncreas para que también se produzca la inyección de la insulina. Niveles elevados de leptina y niveles bajos de adiponectina junto a resistencia a la insulina alteran la función de las células beta y la secreción de insulina, ¿ya? Obesidad y enfermedades hepáticas que generan hígado graso, fatty liver, ¿ya? Fatty liver. Favorece la lipogénesis de nuevo y lo que provoca hígado graso. Bajo un segundo golpe de la inflamación inducida por el estrés oxidativo, hay especies reactivas y apoptosis de los adipocitos que eventualmente conducen a estenosis hepática no alcohólica. Y si esto persiste severamente en grado 4 o 5, ya termina siendo un cáncer de... Uy, pero ¿por qué se murió de cáncer de esa gordita? Y él no tomaba, no fumaba, y seguramente tenía hígado graso. Y seguramente le dio cáncer por esta constante inflamación hepática, apoptosis, cáncer. El cáncer de hígado. Clasificación, índice de masa corporal. Ya, este se clasifica, puedes clasificarlo por índice de grasa corporal, dependiendo. Por ejemplo, obesidad grado 3, de 40 a 49. Extrema grado 4, más de 50 kilos por metro cuadrado. ¿Ya? Clasificación tipo androide y tipo ginecoide. ¿Ya? La tipo androide es más frecuente en varones y en mujeres, y la ginecoide es más frecuente. La obesidad también se puede clasificar por índice de la cintura y la cadera. ¿Y eso te va a dar? Si la cintura es más grande, es ginecoide. Perdón, la cadera es más grande, es ginecoide. Y si la cintura es más grande, o sea, como una manzana, ¿no? Esta es la obesidad como manzana, cintura grande, cadera chica, y este es ginecoide. Cadera grande, cintura pequeña, como una pera, ¿ya? El riesgo cardiovascular es en la de tipo androide, ¿ya? Muy bien. Tenemos la obesidad, el metabólicamente sano, actualmente se hablan esos términos, y el metabólicamente alterado, ¿ya? El metabólicamente sano tiene la insulina preservada, es un gordito que tiene la insulina preservada, es normotenso, normal, perfil lipídico normal, lo he visto en los tutoriales, no tiene nada de ese paciente. Seguramente se porta bien en la vida. Actividad inflamatoria baja, no tiene hígado graso, es joven. Insuficiencia de insulina, hipertensión, lipidemia, hígado graso, es un viejo, sedentario, se hace actividad física. Come bien, pero yo como bien, doctor, soy gordo. Sí, mi familia, todos son gordos. Me tocó ser así. Ya está, listo. Mira, acá hay una propuesta de la obesidad metabólicamente activo. Mira, dice acá. En esto de 2018, de la definición de la OMS, dice: persona obesa sin diagnóstico previo de enfermedad cardiovascular. Tiene que tener un IMC más de 30 y además no tiene ninguno de los 4 criterios 1, 2, 3, 4. Ninguno de los criterios, excluyendo la circunferencia, la que vimos de la circunferencia cintura. Ese es un metabólicamente sano. Y el metabólicamente enfermo o obesidad metabólicamente alterada de Loma, ¿cómo es? Es una persona obesa que tiene IMC más de 30 y que tiene 1 o 4 o 2 o 3 o 4 de estos criterios. Quedó claro, ¿no? Eso es un metabólicamente
metabólicamente alterado y el otro es un metabólicamente, tiene negativo todo esto. Ese cuadro es lo mismo, pero en español, repásenlo para el examen. Esto también es lo mismo. Vamos a ver la última clase, ¿ya? De los metabólicamente sanos y los metabólicamente